Mi grupo está conformado por Darexis Conde, Anthony Carrero, José Peña y mi persona, Reina Sarra. Vamos a hablar sobre el contenido 3, que es pensar el hombre y el mundo. Humanidades. Son todas las materias o disciplinas que estudian el comportamiento, la condición y el desempeño del ser humano, con todos los aspectos relacionados a él, desde su historia, sus orígenes, su desarrollo, su cultura, entre otros. Contiene un análisis expectativo, crítico y de debate. Origen. El uso del término humanismo data del Renacimiento, es decir, entre los siglos XV y XVI, específicamente en Italia, cuando a los maestros encargados de enseñar lenguaje se les llamaba humanistas. Además que estaban opuestos o contrarios a las letras divinas y se vinculaban a los estudios clásicos tales como el arte y la cultura. La filosofía es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus intereses en la reflexión. Esta más que todo tiene aspectos o estudia los aspectos abstractos, tales como la verdad, la existencia, entre otros. Teoría del conocimiento. En el fenómeno del conocimiento se encuentran frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. Aquí podemos encontrar la relación entre el saber y la realidad, también el hombre, el mundo y sus contextos auténticos. Teoría del conocimiento. En el fenómeno del conocimiento, el hombre como ser paradójico. Debemos recordar que la paradoja es lo contrario o lo opuesto a la opinión común. Cuando hablamos del hombre como ser paradójico es que él está contrario a todo lo que generalmente se dice. Se menciona que el hombre descubre que es capaz de lo mejor y de lo peor, y hay una gran incertidumbre del ser y la existencia del hombre. La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. Esto habla más que todo de la existencia y de las realidades que componen al ser humano y de cómo se puede ver esta en la realidad, valga la redundancia, de cada uno en sus vidas. La ontología medieval. La época medieval se caracterizó por el surgimiento de filósofos cristianos, quienes intentaron acomodar la idea de la physis a la de Dios. Es decir, que para ellos la physis es la creación. En se implementaron dos doctrinas cristianas, donde uno era la creencia en Dios único, con sustancia de tres personas, y la otra, Dios, tanto como hombre, donde se tenía relación entre la vida divina y la realidad humana. La ontología moderna. En esta época el conocimiento metafísico se caracterizó por ser a priori, es decir, para que se diferenciara del conocimiento a posteriori, que lo hace solo de la existencia. En esta se tuvo influencia de los avances de la ciencia experimental y la matemática. Además que ya no se trataba del ser, sino de la idea del ser y su existencia. La ontología contemporánea. El ser del hombre para Heidegger es el Dasein, literalmente ser ahí, o sea, el yo mismo, para el cual está siempre en juego su propio ser. En no solamente se ve de una forma analítica la existencia, sino que además se constituye la existencia del ser. La antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de los aspectos de la naturaleza humana. Esta estudia no solo su integridad desde aspectos o características físicas. Vemos sus áreas de conocimiento son la antropología social y la cultural. La que más seguidores tiene de las cuatro disciplinas de la antropología estudia las sociedades y las culturas humanas, especialmente su diversidad. Estudia la integridad del ser humano en los diferentes espacios que se puede encontrar y además las tradiciones que éste tiene en su trascendencia. Vemos la antropología biológica o física, que estudia la diversidad biológica del ser humano en el espacio y el tiempo, tanto las causas de las enfermedades como la resolución o la búsqueda de tratamientos para estas y todo lo que pueda llevar la parte biológica del ser humano. La antropología lingüística estudia el lenguaje en su contexto sociocultural a través del espacio y del tiempo, evaluando la manera en que el hombre busca la forma para comunicarse de distintas maneras con los demás seres humanos.
La arqueología estudia el comportamiento humano y los modelos culturales a través de los restos materiales que los humanos dejan tras de sí. También evalúa la forma en que los humanos realizan y utilizan el tiempo para la realización de construcciones y demás arquitecturas. Como consecuencia de la antropología vemos que no permite tener sentido dinámico de la relación humana, además que se cree que el hombre contiene una existencia desde el principio y que no tiene la potestad sobre su destino. Además que se tiene a Dios como el centro de todo en esta ciencia. Irracionales. El origen del conocimiento. Los empiristas estiman que el aporte de los sentidos es lo fundamental, siendo los conceptos meras generalizaciones de la experiencia. Sostienen posiciones tendentes a un concepto de verdad escéptico, probable y no dogmático. ¿En qué sentido? Tal corriente en la antigüedad estuvieron los sofistas y los pirronianos. En la Edad Media estuvieron los nominalistas y en la Edad Moderna los empiristas ingleses. Su modelo se basa en la análisis formal. En la actualidad, este problema lo toma la ciencia, ¿verdad? Creando planteamientos nuevos o innovando la evolución humana con la antropología cultural. El conocimiento deriva de 4 niveles. Tenemos el empírico, el científico, el filosófico y el teológico. Empecemos con el empírico. El empírico, ¿verdad?, es aquel conocimiento donde el hombre conoce sus hechos y el orden aparentemente al azar. Tenemos lo que es el científico, que es lo contrario al empírico, porque el científico menciona que es verdaderamente conocer la causa de aquel fenómeno. ¿En qué sentido? Conocer del por qué está sucediendo algún hecho. Tenemos el filosófico, que es siguiendo lo contrario del científico. ¿Por qué? Porque es aquel conocimiento que se basa en el planteamiento con el objetivo filosófico, que está constituido por relativamente por surrealistas, a diferencia de la realidad. Tenemos el teológico, que el teológico destaca el conocimiento relativo de Dios. Es donde el hombre no está auxiliado con la búsqueda de ideas, sino relativamente a algún hecho divino. Tenemos el racionalismo, empirismo y a priorismo. El racionalismo, ¿verdad?, es aquella filosofía que se basa en la supremacía de la razón por la experiencia. Tenemos el empirismo, que es lo contrario del racionalismo, ya que él confía en la experiencia del hombre para la creación de nuevas ideas. Y el a priorismo es aquella filosofía que nos enseña que para aprender más del mundo real no necesariamente hay que tener experiencia. Tenemos la posibilidad del conocimiento, que es una problemática filosófica sin solución definitiva, que enfrentamos todos aquellos que tratamos de explorar, describir, explicar, interpretar o comprender cualquier realidad. La posibilidad de conocimiento se deriva de varios movimientos filosóficos. Tenemos el dogmatismo, el subjetivo, el relativismo, los sofistas y el ciclismo. El dogmatismo habla o se basa de la relación del sujeto y el objeto. El subjetivo y relativismo, ¿verdad?, mencionan una verdad, que dicen que no existe una idea universalmente cierta. Tenemos lo que son los sofistas, que dicen que el hombre es el medio de todas las cosas. Y el criticismo, para Kant, es aquella filosofía que analiza la facultad cognitivista del ser humano. ¿Quién es el padre fundador de la lógica? Es aquel que fue el discípulo de Platón, creador de 200 libros de filosofía, de relaciones humanas y de la naturaleza. Pues es Aristóteles. Fue un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, nacido en la ciudad de Estagira, razón por la cual se le apoda el estagirista. ¿Cuál es la distinción entre el pensar y el pensamiento? El pensar busca el interés
vocabulario o vocacional. Y el pensamiento se basa en buscar las acciones del ser humano. Otra distinción tenemos, entre el pensar y el pensamiento existe una cadena, por lo tanto se distingue de la siguiente manera. El pensar es una conformación del ser originada por su estructura biológica, y el pensamiento es una abstracción de imágenes que invoca lo que el ser desea hacer. Tenemos lo que es la lógica. La lógica es una ciencia que tiene la categoría de conocimientos científicos, con todas las cualidades que son el rigor, la exactitud, la universalidad, la necesidad y la sistematización. ¿En qué sentido que es la lógica? La lógica está en cada uno de nuestras acciones y en nuestra manera de pensar a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo se divide la lógica? La lógica se divide en dos: la lógica natural y la científica. La natural se expresa cuando el hombre tiene una experiencia sensible. Ejemplo, si yo me quemo con una plancha, ¿verdad? Cuando vuelva a pasar, ya yo sé por lógica que no debo tocar la parte del plato de la plancha porque me vuelvo a quemar. Tenemos lo que es la lógica científica, la que ella se basa en cada aspecto de la naturaleza del hombre a la toma de decisiones, el ambiente donde él mismo se desenvuelve. Tenemos lo que es la fenomenología. Es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia. El estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. ¿Qué es esto? Es aquel estudio filosófico, ¿verdad? Donde podemos ver o analizar del por qué se está realizando algún hecho, con el objetivo de ver cuál es la trayectoria del punto principal aquí, que sería el hombre.